Seguimos, estamos en diciembre, día 10, miércoles. Hay epidemia de gripe, de catarros. Hay que intentar no ponerse enfermo estos días, especialmente porque los servicios sanitarios públicos viven 4 jornadas, hasta el viernes, de protestas, de paros y de huelga. Y ayer estuvo por ahí nuestro compañero Pío, también con los redactores de TVR, con las cámaras y con Yolanda, tomando el pulso, ¿no?, a esa primera jornada de paros, de huelgas. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo lo estás viendo? A ver, yo estoy hablando mucho con médicos, con los médicos que hacían huelga o con otros que, aunque no hacían huelga, defendían las reivindicaciones, porque yo creo que es una defensa bastante generalizada, sí, independientemente de que algunos decidan hacer huelga y otros no. A mí hay cosas, bueno, luego en las reivindicaciones de cada colectivo, pues hay cosas que te suenan mejor y otras que te suenan peor, pero hay cosas que sonaban bastante... Lo de las guardias es... Lo de las guardias, por ejemplo, sí, la regulación, una regulación, y luego una cosa mucho más técnica, pero que me parece esencial, y es que en el Estatuto Marco de las Profesiones Sanitarias, sí, los médicos apenas están representados, es decir, por la forma de la mesa de negociación, todo el peso de la negociación recae en los sindicatos grandes, UGT, comisiones CESIF, y me contaban, claro, que los que están ahí representados son sobre todo pues, gente de otro ámbito sanitario, claro, ¿no? Auxiliares, enfermeros, bueno, en fin, sí, de todos los ámbitos. Sí. Y ellos se sentían un poco como postergados, es decir, las reivindicaciones de los demás grupos se atienden, pero las suyas no, y hay algunas que yo creo que son evidentes. Por ejemplo, es verdad que de algún modo se tendría que reconocer el suplemento de formación académica que tienen los médicos sobre la mayoría, o por no decir todas otras las profesiones, ¿no? A lo que se añade el caso de los MIR en la sanidad pública española. Luego también de las guardias, de las jornadas, en fin, yo les he visto muy enfadados, muy convencidos, ¿no?, de que están en una situación delicada. Ya digo, sí, con independencia de que hayan seguido o no la huelga, porque luego en el seguimiento de la huelga ha habido mucho desbarajuste de cifras, ¿no? Y con los servicios mínimos. Y han sido unos servicios mínimos muy amplios, claro, muy amplios. De hecho, me decían, y yo creo que es así, que había más gente en huelga trabajando que los que había en el Puente de la Inmaculada. También desde la Consejería te dicen que es un servicio esencial y que por lo tanto hay que evitar que haya que asegurar. Bueno, en fin. Bueno, pues ayer estuvimos recabando información tanto de los pacientes como de los miembros de la profesión médica y les vamos a poner este minutito y medio de testimonios para ilustrar estos días de protesta en la sanidad, no solo riojana, sino en el conjunto del país. Entendemos que la asistencia debe ser continuada porque así lo merecen los pacientes, pero necesitamos que nos lo regulen para poder ser personas y trabajadores sanos, mantener nuestra vocación y mantener sobre todo una seguridad en la atención, porque vemos que está peligrando por nuestro agotamiento. Es verdad que son muchos los compañeros que hubieran querido hacer huelga y están de servicio mínimo. Tenemos que asumirlos, es nuestra obligación legal, hay que asumirlos y luego tomaremos las medidas legales que consideremos oportunas. Nada, que están de huelga y que nos vayamos para casa, que ya nos llamarán para citarnos otra vez. Nos volvemos porque no nos han podido atender. ¿En qué especialidad? Oftalmología. ¿Cuánto tiempo llevan? Casi un año, no sé exactamente. Coña, tira de lista y llama al que va a tocar ese día y avísales que no vengan. Te enteras cuando llegas aquí. Veníamos al otorrino. ¿Y le han atendido? No nos ha atendido porque, bueno, porque están de huelga. De hoy hasta el día 12. Estaba citada para que me sacarían el útero y las trompas y me han metido en el quirófano y se ve que por poco me mete la anestesia y nada. Sí, no, aquí normal, por lo menos aquí normal. Sí, me han atendido con normalidad y todo muy bien, la verdad. Tenía la cita hace días ya y ha ido a su hora y ha ido a todo. Todo normal. Todo normal. Vi que ella tiene una ecografía en el San Pedro, pero... No sé si me va a encontrar con las mismas, probablemente. Con lo mismo. Si tienen que defender sus intereses... ¿Usted lo entiende? No está mal. Me pongo de su parte, sí. Aunque nos toque pagar las consecuencias y volver otro día. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ya nos citarán. No nos queda otra, ¿qué vamos a hacer? Ahí está el trabajo de nuestra compañera Yolanda con el micrófono y con ese testimonio también, Ángel, de muchos pacientes, de muchos ciudadanos con sensación de comprensión, tienen que defender también lo suyo y tienen que pelear. Sí, yo lo entiendo que creo que es un colectivo sobreexplotado
Creo que es un colectivo, ya la formación, la manera de llegar a ser médico en este país tiene una serie de condicionantes y obstáculos tremendamente poderosos. Después importamos médicos de otros sitios que tienen un nivel académico que no llega a ser el nuestro, pero sí que es un colectivo sobreexplotado. En el tema de las guardias que hacen y del cansancio, del agotamiento del que están hablando, porque esa sobreexplotación al final genera un agotamiento que se traduce cuando atienden a los pacientes. Claro. Pues hay una curiosidad que simplemente es que he estado mirándolo, la equivalencia en el no dormir en las guardias con la alcoholemia, y cuando tú estás 21 horas despierto, darías positivo en alcoholemia. Y en ese momento tú estás interviniendo o estás haciendo atención a pacientes y estás en un nivel que no te dejarían conducir. El agotamiento, la organización de las guardias, las horas que pasan seguidas trabajando, eso es algo que evidentemente tienen que luchar por ello, porque lo que hace falta es que el médico, con la atención que supone, es que tenga una atención de calidad. Claro. María. Yo creo que veníamos estirando esto, han tardado mucho en manifestarse, y creo que, o a título personal, a mí me ha ocurrido que con esta huelga empatizas mucho. Así como quizá otros sectores cuando piden pues tú no entiendes o no entiendes mucho o no estás muy de acuerdo, entonces bueno, pero creo que esta es objetivamente bastante normal. Lo que están pidiendo no es ninguna locura, es págame por lo que estoy trabajando, organízame las horas, ayúdame a tener más medios para cuidar a los pacientes, porque yo creo que esta huelga también debería ser un poco nuestra. Es cierto que nosotros, plazos eternos para dar citas, para que te atiendan, luego nosotros montamos pollos porque es que va tarde, cuando al médico le han puesto 10 pacientes en una hora, que es imposible que los traten. Claro, el ciudadano empatiza porque en el fondo entiende que le va a beneficiar como paciente futuro, ¿no? Claro, es que yo creo que la salud, porque bueno, tú a lo mejor una huelga en paquetería no te llega un paquete, en avión pues lo cojo mañana, pero en salud yo creo que aquí es otro tema. Y nosotros hemos visto a médicos, creo que todos tenemos cerca a un médico que está quemado y que está harto, entonces es muy complicado no empatizar con esto. Domingo. Bueno, yo partiría de algo que está previo a la huelga, y es una ministra que, además de ser una sectaria... Sospechaba que iba a ser por ahí. Además de ser una sectaria, resulta que cuando llegó la pandemia se cogió la baja. Pero ella tiene que conocer la profesión porque es médico. Sí, conoce la profesión, pero quiero decir que una persona que siendo médico se coge la baja en el momento que empieza la pandemia, pues yo creo que habla bastante mal de ella. En cualquier lugar yo creo que tiene... siempre hay una anécdota que cuento, que es cuando durante la República, la Segunda República, pues en un momento determinado decidieron que todos los que trabajaban en el teatro, en la ópera, pues iban a cobrar exactamente lo mismo. Y llegó el tenor, que era una figura, y entonces le dijeron, no, es que a partir de hoy todos vamos a cobrar lo mismo. Y dijo, pues que cante ese, y ese era el acomodador. Es decir, en definitiva, tenemos que entender que la profesión médica es una profesión probablemente la más compleja de todas las que se desarrollan en nuestra actividad diaria, unas responsabilidades enormes. Trabajan yo creo que en un espíritu de sacrificio que no se da probablemente en otras profesiones, y no han rechistado ni rechistan nunca. Entonces llega y crean un estatuto que no conozco evidentemente en el detalle porque no me dedico a ello ni soy una persona versada sobre ese tema, aunque sí que conozco de muy cerca el tema del mundo de la medicina y la medicina pública desde mi más tierna juventud, y al final resulta que claro que dices, oye, si es que los están maltratando, y ahora llegan con un estatuto, lo ha dicho Pío, que claro, con una mesa de negociación o de sectorial en el que están todos representados menos los médicos o que tienen una representación muy baja. Entonces al final entiendo que todo el resto de gente que pertenece al mundo sanitario barre para adentro, y al final los médicos dicen, bueno, ¿cuál es la cabeza? Antes habéis hablado de la Fiscalía, que se ha dicho que es una estructura absolutamente vertical y que por lo tanto es monolítica y que allí arriba está el fiscal. Pues es que ¿quién está en la cúspide de la medicina y de la salud pública? Los médicos. Sin médicos no hay medicina. No hay nada, por muchas profesiones que haya detrás que son imprescindibles. En definitiva, yo creo que hay que cuidarles. Hoy han contado un caso en la rueda de prensa cuyas imágenes estamos viendo, porque yo creo que la gente, aparte de las declaraciones, se queda un poco con los casos también concretos, ¿no? Y ha contado una de las del sindicato, que es pediatra, dice que si un parto se complica, por ejemplo, y hay que hacer una cesárea a las 4 de la mañana, claro, la gente no sabe que va a haber 2 enfermeras que han entrado de turno a las 10 de la noche, es decir, que llevan 4 o 5 horas trabajando, 2 auxiliares que llevan 4 o 5 horas trabajando, una ginecóloga o un ginecólogo que probablemente lleve 20 horas trabajando y un pediatra que lleve 20 horas trabajando. Entonces, claro,
todo eso al final mella en la atención, es que es evidente, y de alguna manera hay que solucionarlo. Yo no creo, me defraudaría mucho que se consiguiera solo, independientemente de que se les reconociera más categoría por su formación y tal, que esto se resolviera solo con dinero. Es decir, si lo que estamos hablando es de organizar bien las guardias y el descanso, organicemos bien las guardias y el descanso. Claro. Y luego hay un problema añadido, lo que tú decías de la ministra, es que están repartidos las responsabilidades entre varias administraciones. El Estatuto Marco lo están efectivamente discutiendo con el Ministerio, claro. Pero es una competencia transferida. Entonces el sueldo base, las extras y tal, lo pone el Ministerio, pero por ejemplo el pago por las horas extras lo da la Consejería. Y cuando se habló, claro, la ministra de eso no teníamos ningún problema porque dice, bueno, pues que pongan las horas extras, que se paguen como debe ser. Salieron todas las consejerías diciendo, oiga, nosotros no vamos a pagar aquí más que de costumbre. Y entonces yo creo que tiene esa sensación de entre administración y administración echarse también balones fuera. Sí. Ángel, ¿alguna última reflexión? No, simplemente que cuando se habla de impuestos y siempre se habla de invertir en sanidad y invertir en educación, yo no pido más que echemos un vistazo a cómo está la sanidad y cómo está la educación. Porque al final siempre se utilizan estos dos argumentos y ya vemos cómo funcionan. Creo que hay una dejación total y que no está ni optimizado, ni organizado, ni nada. O sea, esto se mueve por inercia. Y me alegro muchísimo de que se manifiesten y que alcen su voz y que pidan lo que tienen que pedir. El pediatra y el ginecólogo que van con 20 horas es lo que he dicho, claro. Es un 0,8 gramos de alcohol por litro, es decir, o sea, van a trabajar contigo cuando no les dejarían conducir. Esto es una equivalencia que me ha parecido muy curiosa. María, el tema del sueño. ¿Alguna sensación más? Tú que además has dicho, ¿no? Todos conocemos amigos, familiares que trabajan en el sector de la medicina, que son médicos y que nos cuentan cosas que ponen la piel de gallina, ¿no? Sí, es que además es gente preparadísima, que le encanta su trabajo, pero que eso no quita que nadie trabaja por amor al arte, que claro. Todo el mundo trabaja por dinero y ellos lo hacen con muchísimo cariño, muchísimo tacto y muchísima profesionalidad, pero llegan agotados. Agotados, son jornadas eternas, no tienen medios, no están haciendo bien su trabajo, los que más se quieren preparar y profesionalizar, porque que si el doctorado, que si tal, no hay herramientas, no hay tiempo, no puedo hacer. Entonces, bueno, y luego una cosa, que por una parte están los médicos y por otra parte está el sistema sanitario nacional que tenemos, que es un desastre, porque te cambias de comunidad autónoma, el médico que te ha tocado, el otro médico no le puede pasar los datos, entonces no te puede... Ni las recetas, sí. Entonces que después de esto, si ya organizan lo otro, bueno. Perfecto, ya acabó el año, estupenda. Sufren un poco la trampa de la vocación, ¿no? Que sufrimos muchas profesiones, por otro lado. Qué bien lo has dicho, qué bien lo has dicho. A mí me ha gustado muchísimo lo de todos cobramos igual en la ópera, pues que cante ese, que es el acomodador, porque eso implica que realmente no todos pueden ser iguales y valorados en la misma categoría. Efectivamente. En ningún ámbito. Exacto. Gracias, Ángel. Vamos con un escándalo que nos ha sorprendido mucho, lo leíamos en el periódico. La verdad es que en colectivos vulnerables, como las personas que tienen alguna dificultad, en este caso hablamos del espectro autista, haya cuidadores o haya profesionales que maltraten a los usuarios, pues se pone también la piel de gallina. Hemos conocido un caso de hace ya unos años, pero que ha desembocado en la condena a 2 trabajadores del Centro Leo Kanner, que gestiona ARPA Autismo Rioja, por agresiones a una usuaria. Y llama también mucho la atención la gestión de estos casos, porque en definitiva son servicios que tienen que gestionarse desde lo público, desde en este caso el Ejecutivo riojano, que efectivamente, bueno, pues luego son asociaciones las que concursan y se hacen con esos servicios. Pero no sé si tenéis alguna reflexión sobre eso, ¿no? Sobre el papel de control y supervisión de las administraciones, sobre la categoría moral también de los profesionales que son capaces de esa clase de vejaciones. No sé, ¿por dónde queréis empezar? María, empiezo contigo, que siempre cierras el turno. A ver. Mira, pues yo creo que con lo que le gusta a España la sobreregulación y los estatutos y mirar todo para adentro, y creo que este es el caso perfecto para ponernos a trabajar en ello y mirar cómo está hecho, porque me parece que a nivel tanto personal como organizativo e institucional aquí hay muchísimo trabajo. Creo que es muy importante ver, no sé exactamente, o sea, hay información, además no he podido acceder, no sé si es privada o bueno, es complicado acceder. No sé exactamente cómo estaba formado el proceso, ni cómo era el equipo, ni nada. Pero habrá que ver cómo se contrata a esta gente, qué tipo de perfiles tienen, un análisis psicológico. Claro. Una vez han pasado eso, quiénes son responsables, cuántas personas
tienen a su cargo, estos responsables, cuántos turnos hay, cuál es el canal de denuncias interno, o sea, me parece que aquí hay que meterse, mira que a mí no me gusta la sobreregulación, pero creo que este es el caso de regular porque muchísimo. Evidentemente algo ha fallado ahí, ha fallado. Domingo. Bueno, hemos hablado antes de la vocación de los médicos, ¿no? Y de determinadas profesiones. Bueno, también Pío ha dicho con toda la razón que, claro, también vuestro trabajo es vocacional, porque si no probablemente os dedicaríais a otra cosa, ¿no? No os voy a contar la arquitectura porque, en fin, yo ya afortunadamente no me dedico a ello, y digo afortunadamente de manera irónica. Pero me parece que, claro, es un trabajo tan específico y tan delicado que se supone que estos dos trabajadores, por lo que yo he leído en el periódico, me parece que el trato que tuvieron no es solamente fue vejatorio y violento, sino es que, vamos, es una cosa ignominiosa. O sea, no se puede admitir que alguien con un problema del tipo que sea, en este caso una mujer joven de 31 años, si no me equivoco, con autismo severo, pues al final resulta que la tiraban de la cama, tenía moratones, estaba desnuda, la dejaron allí ya sola. Todo esto me parece absolutamente imposible de comprender, es decir, es tal sinvergonzonería la que hay dentro de determinadas personas que se apuntan a trabajar, que lo ha dicho María y tiene razón, es decir, yo tampoco soy nada amigo, cada vez menos, de tanta regulación como nos invade con la administración, que es una cosa horrorosa, porque llega un momento ya en que es que nos comen los papeles, a pesar de que todos dicen que se hace por internet, al final nos comen los papeles. Pero bueno, llega un momento en que dices, esto hay que regularlo de otra forma, porque no puede ser que estas personas hayan pasado un filtro en el que realmente estuvieran capacitados para poder hacer ese trabajo. A veces vemos casos así, afortunadamente no en La Rioja, ¿no? Pero hemos visto casos que saltan a la actualidad nacional en residencias de personas mayores, también en escuelas infantiles. Hace no mucho tiempo, además, unas imágenes grabadas por esas cámaras de seguridad que, Pío, también sorprende que estos ex trabajadores no tuvieran en mente que les iban a grabar, que hay todo tipo de recursos para documentar cómo es el servicio y la atención a las personas, ¿no? Sí, a ver, luego, claro, cada persona es cada persona y no todo el mundo tiene cierto nivel de inteligencia o cierto nivel, desde luego, de moralidad. Claro. Y tal. Yo por eso sí que creo que, efectivamente, la labor vigilante, en primer lugar, de la dirección del centro, de la asociación que lo dirige, y en segundo lugar de la consejería también, que no por haber sido un sistema que tú has ganado la concesión o como se llame, debes la tú gestión decir, yo ya me lavo las manos, ya no es cosa mía, ¿no? Eso sigue siendo cosa tuya. Y esa cadena de fallos me suscita inquietud, claro, porque se ha producido en este caso, lo hemos conocido ahora, porque ha habido además una sentencia penal, no es que haya sido una denuncia y tal, ya hay una sentencia penal, ¿no? Ángel. No, yo simplemente, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Primero, las personas que son capaces de hacer esto con falta total de compasión, de humanidad, es cobardía moral, o sea, es absolutamente ignominioso, como ha dicho Domingo. Es terrorífico, pero cuando lo están haciendo con cámaras es porque seguramente lo han hecho otras veces, es porque no están pendientes de la cámara para hacer eso, simplemente es su comportamiento habitual. ¿Qué pasa? Que este tipo de cosas, cuando saltan a la luz por un proceso penal o por lo que sea, pero estas cosas ocurren constantemente, en las casas tuteladas, en todo aquello en donde hay gente vulnerable. Quienes cuidan de ellos o quienes les protegen normalmente no son gente preparada. Y como no son gente preparada, pues pueden ocurrir cosas como esta, que digo, que esto es la punta del iceberg, porque evidentemente estas cosas suceden. Y nos hemos enterado, perdón, porque había cámaras, porque esta pobre tenía un grado de dependencia altísimo, un 75% de minusvalía, hubiera sido imposible, pero muy complicado, que hubiera podido explicar lo que había ocurrido. Es que si no hay cámaras, yo creo que de esto no nos enteramos. Efectivamente. Y lo que dices, Ángel, es así. A veces nos cuentan que es un sector, el de la atención a las personas, no solo con discapacidad, también en las residencias de mayores o en otros sectores en los que cuesta mucho encontrar personal cualificado, comprometido y con unos estándares éticos y morales de cuidado. También los salarios son muy bajos. Efectivamente. Y el prestigio profesional es también muy bajo. Es muy bajo. Eso es culpa de toda la sociedad. Es que claro, ahí puede haber una sobreregulación de control, pero en el fondo lo que estamos buscando son gente profesional y bueno, hay muchos sectores que adolecen de encontrar gente profesional. Y válida y comprometida. Es para cubrir el parche y entonces tiras de lo que pillas. Sí.
Pues vamos a ir terminando el programa, pero yo tengo dos cositas aquí apuntadas. Una, bueno, estamos de jornadas luctuosas y de obituarios, y tanto Jorge Ilegales como Robbie Iniesta han sido noticia estos últimos días, pero antes lo fue Frank Gehry, que domingo tuviste ocasión de trabajar, no de la mano, porque ya has explicado que tu contacto con él fue mínimo, pero sí con una responsabilidad muy alta en Bodegas Marqués de Riscal, en ese, permítanos, pequeño Guggenheim mejorado y más colorido que tenemos aquí al lado. Sí, bueno, fue un privilegio realmente, porque yo tuve la suerte de que un gran amigo arquitecto, César Caicoya, había sido el director ejecutivo de las obras del Guggenheim en Bilbao, que yo también tuve el privilegio de visitarlo cuando estaba en estructura, que decían algunos que había que dejar solo la estructura y no cubrirla. ¿Qué pensabais entonces de aquel, o qué es que, claro, porque ahora vemos el edificio y entendemos el impacto que ha tenido, no solo en la ciudad, sino en todo el territorio, ¿no? Pero en su día, ¿qué pensabais? ¿Este hombre está loco? ¿O qué va a hacer aquí? Bueno, era difícil. Hay un pasaje de Los Simpsons que me lo han mandado además hace pocos días, en el que le piden... Todo está en Los Simpsons, ¿eh? Sí, todo está en Los Simpsons, efectivamente. Yo ya lo había visto, pero me lo refrescaron el otro día y me hizo gracia, y era, pues claro, en esa butad que hacen Los Simpsons con muchas de las cosas, lo hacían, pues le piden que haga un centro de conciertos o algo por el estilo, creo que es Springfield, como se llama la localidad donde están Los Simpsons. Y entonces le llega la carta, la lee la caricatura de Frank Gehry, lo mira y hace así, lo tira, y hace un buñuelo y lo tira, un burruño y lo tira al suelo. Y entonces lo mira, lo coge y ya de ahí sale el proyecto. Entonces, bueno, al final es difícil de comprender estas cosas porque son gente que va por delante de la sociedad, de la, digamos, de la generalidad, ¿no?, de la sociedad. Y entonces, al final, estas arquitecturas pues son rompedoras, son difíciles, es muy personal, además es una arquitectura que yo creo que es irrepetible. Mira, ahí vemos, esas son fotos tuyas, ¿verdad? Sí, son fotos mías, efectivamente. Y entonces, como digo, fue un privilegio, porque claro, yo a través de César Caicoya, con el que tenía y sigo teniendo una gran relación profesional y personal y amistosa, pues cuando iban a hacer este proyecto, esta obra, pues me pidió que estuviera pues formando parte de la dirección de obra que la dirigía Nidón, ¿no? Y entonces, claro, yo estaba pues a media hora escasa del ciego, y yo decía que era el arquitecto de proximidad, porque claro, realmente, ¿os acordáis que había una policía de proximidad? Pues yo era el arquitecto de proximidad, porque claro, cualquier incendio, dicho en términos constructivos, tenías que ir, pues de alguna manera estabas al lado. Y bueno, pues fueron 2 visitas semanales de prácticamente todo el día durante 4 años, una obra muy compleja, muy difícil, pero al mismo tiempo tengo que decir, y lo he repetido ya en muchas ocasiones, que este tipo de obras con unas empresas constructoras de primera, en este caso Agromán Ferrovial, pues hacían fácil lo que era difícil. Frente a una obra de las que te toca a lo largo de tu vida profesional, de hacer una vivienda unifamiliar para algún cliente privado, que te vuelven loco y que te cambian todo y que no sabes por dónde tirar, porque el proyecto ya deja de ser la partitura con la que seguir la canción, y al final hay que interpretarla de otra manera diferente. En este caso, claro, era todo tan definido. Eran miles de planos los que se hicieron de detalle de todo en obra. Se montó una carpa dentro de la propia obra para cortar el titanio, que como anécdota os diré que creo que se extraía de Australia, se fabricaba en Canadá y se coloreaba en Japón. Y entonces, bueno, pues al final eso, se traían las planchas, se cortaban allí, en ese decalaje que tenía, que son como escamas casi de un pez, al final. Y bueno, pues fue una experiencia, como digo, maravillosa. Y yo, lo que pasa que, por terminar, Carlos, pues me dediqué a documentar la obra, porque esto es una manía mía personal. Las fotos, Las fotos, porque yo creo que históricamente luego las fotos nos han ayudado a muchos de los que nos hemos dedicado a temas de restauración en edificios históricos. Encontrar una foto de, a lo mejor, de principios del siglo XX, y tú estás en los años 70 haciendo una intervención en San Millán, y no hablo a humo de bajas, y de pronto dices, oye, pues fíjate, mira cómo estaba esto, y te descubren cosas que tú no sabías. Y yo empecé con esa trayectoria mía profesional a hacer fotos de esto, y entonces, ¿qué pasa? Que aunque han pasado 4 días, los medios de trasladar fotografías a Estados Unidos, bueno, ahora con un WhatsApp estás ahora mismo andando. Entonces era un Cristo. Yo hacía un CD todas las semanas de las CD con fotos, que ya era... Ese CD se lo daba, perdón, a Idón. Idón, supongo que por un sistema de estos de router o de los de la época, pues lo mandaría yo fax o de saber qué, y entonces veían en la marcha de la obra. Pero bueno, ese fue un trabajo. Y luego sí, también termino diciendo que, claro, de esas 7.000 y pico fotografías que hice, pues fue cuando me compré mi primera máquina digital, una así pequeñita, que es con las que hice esas fotos. Hice una exposición coincidiendo con el premio de Gehry, el premio Príncipe de las Artes, Príncipe de Asturias de las Artes en Asturias, y lo hice en el Colegio de Oviedo, luego lo hice en Logroño, luego lo hice en Bilbao,
Bilbao y luego creo que estuvo en Tarragona, y al final esas fotos se interesaron los de Riscal por ellas y están en la sala le llaman aula de catas ahora, y allí están las 60 fotos de la exposición, que muy se recomendables. las tienen allí. Vale, es que estuve el sábado. Pues, pues mira. Pues has conocido al padre de la criatura. Es que María sonríe porque este sector, el mundo de la arquitectura, lo conoces también bien. Y el del vino. Y el del vino. Dos cosas buenas. Muy buenas. Que nos vamos, pero Ángel me decía, con las ganas que tengo yo de hablar de la peste porcina. ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, que tenemos un minutito. ¿Qué, ¿Por qué? Sí. Bueno, pues porque... porque nos quedamos sin jamón. ¿Qué te pincha ahí? A ver. Es más de lo mismo. Es más de lo mismo cuando dicen que se ha generado que si un bocadillo en mal estado, y cuando van saliendo las cosas a la luz, pues vas viendo que... Sí, lo del bocata parecía un poco de... Pero que es que además... pero no lo dice cualquiera, o sea, es que lo dice la persona que está relacionada directamente con el laboratorio que están probando a una versión de la peste porcina. Entonces... para generar una vacuna. Para generar una vacuna, que además no se está diciendo, pero está sucediendo, están sacrificando miles de cerdos sanos. Entonces es un ataque directo contra, volvemos otra vez, al sector primario. Y además el cerdo, con lo cual... da lugar para hablar mucho más del tiempo, pero va mucho más allá, Tiene muchas connotaciones. Hombre, tiene connotaciones todas. No se nos acaban los temas para los artículos y las columnas. No, hay hasta demasiados. Te tengo que dar la enhorabuena porque me han dicho que les gustó mucho. En mi entorno, la que escribiste sobre la entrada en prisión de Ábalos y Coldo, mezclando ahí con las monjas cismáticas, estuvo muy bien. De Velorado. Sí, estuvo muy bien. Que nos vamos, Francachela, ya he buscado, que es reunión de amigos, sobre todo para comer y beber, de forma desmedida. Aquí menos lo de comer y beber, el resto... Todo era desmedido. Sí, lo hemos cumplido. Gracias, María. A vosotros. Un placer. Domingo, gracias. Un lujo, Ángel y un privilegio. Y a ustedes por compartir con nosotros esta experiencia ahí al otro lado de las pantallas. Nos vamos y en el último tramo del programa hablamos de una buena noticia para el sector del vino. Hasta ahora.